Capítulo 4. En la antigua capital. Parte 12. Ganar tiempo. A eso se resumía esta pelea. Valiéndose únicamente del hilo conductor y vendaval, las dos crestas talladas en su daga, Menó consiguió realizar esquives erráticos. Sin entrar nunca en el radio de acción de Orwell y sus creaciones, luchaba puramente para mantener su distancia. Sin embargo, su resistencia se estaba agotando poco a poco, al igual que su suministro de energía, y Orwell tampoco es que la estuviera atacando seriamente. Después de todo, su objetivo era capturar a Menó con vida. Solo tenía que esperar a que la chica se quedara sin fuerzas. Esto es ridículo. Refunfuñó Menó sin pensárselo mucho. Es cierto que Orwell era una anciana, pero también era una hábil conjuradora que había pulido al extremo sus ya elevados dotes naturales. En circunstancias normales, Menó nunca lucharía contra un oponente así de frente, se acercaría a ella por detrás para atacarle sin que se diera cuenta, o fingiría amistad para tener ventaja, una situación en donde pudiera apuñalarle por la espalda, por el cielo santo. Sin embargo, su enemiga se adelantó y pasó por sobre todos sus trucos de verdugo. Desde el momento en que llegó a esta nación, ella no hizo más que bailar en las palmas de Orwell, y como la catedral estaba sellada con una barrera, ni siquiera podía huir, pero Menó persistió obstinadamente, alargando la batalla lo mejor que pudo. Incluso rodeada de enemigos, sabía que había una cosa en la que podía confiar, y pronto llegó ese momento. Múltiples temblores sacudieron la sala ceremonial, el polvo cayó del techo. No se trataba de un terremoto, sino que un poderoso impacto en la superficie debió sacudir toda la catedral. ¡Qué demonios!, comentó Orwell. ¿Sabe, señora arzobispa? Hay una cosa de la que puedo estar orgullosa. Mientras los temblores sacudían el laboratorio subterráneo, Menó interrumpió a la alarmada arzobispa y cargó hacia ella. Estaba protegida por el ángel que flotaba a su lado, pero eso no importaba. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios ante el cambio que había estado esperando. Y Menó escuchó pasos que bajaban al sótano. Sucede que tengo la ayudante más capacitada de todo el mundo. Menó, ¿y tú qué haces aquí? Al darse cuenta de que no era Momo la que llegó para respaldarla, Menó se alejó rápidamente de Orwell. Se trataba de Akari, de entre todas las personas. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasa por esa cabeza vacía tuya? ¿Qué? ¿Por qué te enfadas con la linda chica que vino a rescatarte? Porque es obvio que solo me retrasarás. Esta era la segunda vez que se interponía en el camino de Menó en medio de una batalla. Es natural que Menó se sintiera desconcertada. Arg. Te dije que corrieras. Sabía que eras una idiota. Pero esto es ridículo. Pero no podía irme sabiendo que estabas en peligro, Menó. No está bien abandonar a las personas. Quiero ser amable contigo, y quiero que tú también lo seas conmigo. Así que no he hecho nada malo, ¿está bien? La próxima vez que te pida que haga algo, te pondré una correa al cuello para asegurarme de que me escuches. ¿Eso quieres, Menó? Eso es demasiado pervertido para mi gusto. Aunque sea contigo, no creo que esté mentalmente preparada para algo así. Vamos a trabajar saludablemente nuestros caminos antes de tomar un paso como ese. Ok, oh, cállate. Su intercambio desinfló rápidamente la tensión en el campo de batalla. No obstante, Orwell se encontraba tan aturdida que ni siquiera intentó aprovechar el momento. Las sacerdotisas que habían rodeado a Akari en la sala ceremonial eran verdaderas élites. Hasta con la pequeña oportunidad que había creado Menó, no eran del tipo que dejaría escapar a su presa tan fácilmente, y, sin embargo, aquí estaba Akari. Lo peor de todo es que el intercambio le trajo malos recuerdos. ¿Pero cómo? Justo cuando Orwell empezaba a expresar su consternación, el techo volvió a retumbar. Esta vez, fue algo más que un temblor o dos. Era como si un gigante estuviera haciendo una rabieta en la superficie, provocando enormes temblores uno tras otro. El techo del laboratorio subterráneo tembló y empezó a agrietarse. Mientras Menó miraba hacia arriba, las grietas del techo seguían extendiéndose. ¡Bum! Entonces un ruido sordo hizo temblar el suelo y reverberó en sus huesos. El techo subterráneo cedió finalmente. Las grietas se abrieron de golpe, llenándose de agujeros, y se desmoronaron por completo. Escombros cayeron desde arriba. Menó y Orwell inmediatamente activaron las barreras de sus túnicas para sobrevivir el derrumbe. ¡Maldición! Es una cosa tras otra. El semblante habitualmente tranquilo de Orwell se torció de disgusto ante la avalancha de imprevistos, y en el centro de todos esos escombros se halló una diminuta chica de cabello esponjoso que se abrió paso a patadas de entre los restos del techo. De inmediato Menó agarró a Akari y le cubrió los ojos por detrás. ¿Menó? ¿Qué pasa? ¿Algún tipo de fetiche con los ojos vendados? Bueno, supongo que no es tan malo. Sí, puedo manejar esto. De acuerdo.
Sigamos desarrollando nuestro amor de forma saludable y constante. No me gustan este tipo de cosas, así que mantén la boca cerrada, por favor, Sorprendentemente, Akari apretó los labios de buena gana. Y lo que es más importante, el refuerzo de Menou por fin había llegado. Sin embargo, entró con mucha más violencia de la que habría anticipado. A base de fuerza bruta se abrió paso hasta una zona subterránea atravesando una catedral desde arriba. Menou falló al calcular los daños, y luego notó algo mucho más preocupante. Estaba llorando. Cuando Momo lloraba, perdía casi todo el sentido de la razón. Sería demasiado peligroso para ella hacer un alboroto indiscriminado aquí. Sin dejar de cubrir los ojos de Akari, Menou intentó desesperadamente señalar a Momo con su propia mirada. Su ayudante abrió la boca como si quisiera decir algo, pero luego la cerró con visible esfuerzo. Aunque cuando lloraba entraba en un frenesí de locura, Menou era la única persona que podía llegar a ella. Esta era la razón principal por la que seguía siendo una bata blanca y la asistente de Menou, a pesar del abrumador talento natural que, de otro modo, la habría hecho igualar fácilmente a cualquier verdugo de pleno derecho. Momo moqueó, mirando la forma en que Menou casi parecía estar abrazando a Akari por la espalda. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras luchaba contra el impulso de gritar, pero se las arregló para no hablar en voz alta para que su voz no pudiera ser identificada. Sabía lo que Menou le estaba advirtiendo. No podía dejar que Akari viera su cara ni escuchara su voz, así que dirigió su atención a Orwell. Y golpeó al ángel directamente en la cara como para aliviar su frustración. ¿Qué es ese ruido? No te preocupes por eso. Los fuertes y sordos golpes, como si alguien estuviera haciendo un trabajo de demolición con sus propias manos, eran en realidad el sonido de Momo arrastrando al ángel flotante y golpeándolo contra el suelo. La reserva natural de Momo de fuerza guía era increíblemente grande, tanto que normalmente suprimía la mayor parte de su esencia. Por lo general, cuando se aprovecha esta energía, uno saca el poder de su alma y lo controla con el espíritu. Pero en el caso de Momo, la cantidad de poder en su alma era demasiado grande, por lo que se cuidaba de sacar solo pequeñas cantidades, para no sumir su espíritu en el caos, como acaba de ocurrir en este caso particular. Sin su espíritu para mantenerlo bajo control, su poder prácticamente se desbordaba de acuerdo a sus crudas emociones. En este estado, Momo no podría detenerse hasta agotar toda su energía, así que probablemente se calmaría cuando terminara de golpear al ángel. El problema era que la batalla aún no había terminado. Dios. Menudo problema me has causado. Con la catedral, su base, destruida, Orwell miró Menou con irritación. Ciertamente tiene talento, ¿no es así? Pero, aunque esa chica es aterradora. Si solo está en un modo de desenfreno, estoy segura de que se le acabará el poder muy pronto. Así que usted sigue siendo mi máxima prioridad, señorita Menou. Incluso sin su protector angelical, la arzobispa seguía teniendo ventaja. Tenía un bastón sagrado insertado con 3 piedras de color primario y el demonio sobre el que estaba sentada para moverse. Las crestas de la daga de Menou y su túnica de sacerdotisa no serían suficientes para superarla. Además, estaba el problema de Akari. Menou apenas podía moverse mientras la protegía y le cubría los ojos. Menou, espera un segundo. ¿Realmente llegué en un mal momento? Sí. Un muy mal momento. Menou suspiró, por eso te dije que corrieras. Mierda. ¿Por qué viniste aquí si sabías que era peligroso? Es solo que, con los ojos aún cubiertos, los labios de Akari se curvaron en una mueca. El lugar más seguro que conozco en este mundo es a tu lado, Menou. Por un momento, Menou no pudo responder. Intentó hablar, pero no encontró las palabras adecuadas. Eventualmente, gimió en señal de derrota. Realmente eres una idiota, qué mala. Pudiste haberte mostrado un poco más conmovida, y encima también una descarada. Menou suspiró profundamente ante la actitud perpetuamente despreocupada de Akari, pero supongo que está bien, ya que tu cara me recordó algo. ¿Qué? De verdad. Así que soy útil. Te lo ruego, por favor, cállate un minuto. Menou atrajo la cabeza de Akari contra su pecho, manteniendo sus ojos cubiertos con un brazo. No era solo por Momo, toda esta escena sería nociva para la tranquila vida de Akari. Ver su cara de felicidad le había recordado a Menou el incidente en el andén del tren cuando partieron de la capital real. Tenía más crestas para servir como medios de conjuración que solo las de su arma y su túnica. Menou utilizó su mano libre para sacar una sola moneda de su bolsillo, luego abrió la boca y puso la moneda de 5 en la parte superior de su lengua. Fuerza guía, conectar, moneda de 5, cresta, conjurar, burbuja guía. La moneda en la lengua de Menou empezó a producir burbujas. Eran burbujas brillantes de luz, destinadas a entretener a los niños, del mismo tipo que les había mostrado a Akari y a la niña en el andén del tren. Las burbujas guía eran difíciles de romper y podían moverse ligeramente a la voluntad del conjurador, pero eso era todo.
Se multiplicaron hasta llenar por completo la visión de Orwell. Fuerza guía, conectar, daga, cresta, conjurar, hilo conductor. Menno utilizó la poca energía que le quedaba para activar una de las crestas de su daga, y dobló hacia atrás el brazo para lanzarla a una corta distancia. Tu afición por las distracciones también es muy similar a la de aquella joven. Todavía sentada encima del demonio, Orwell esquivó fácilmente la daga, y luego sonrió ligeramente cuando vio dónde había caído. La daga se clavó en uno de los frascos que contenía materiales humanos. Oh, qué astuta. Se ve que lo has pensado bien. Orwell vio a través de la distracción de Menno y su hábil intento de formar una conexión entre ella y los materiales humanos mediante el hilo conductor, así que ordenó al demonio silla que cortara la cuerda antes de que pudiera dar un comando. Se rió divertida por sus esfuerzos, sin embargo, luego su expresión se puso rígida. Se percató de que Menno jamás sujetó el otro extremo del cordón unido a la daga. Seguía cubriendo los ojos de Akari con una mano y sujetándola para evitar que se moviera con la otra. Con las dos manos ocupadas, Menno escupió la moneda de 5 pulgadas que aún descansaba en su boca. Entonces sacó la lengua, como si hiciera una burla infantil, y la punta de su lengua tocó una de las burbujas flotantes. Las burbujas eran tantas y se habían dispersado lo suficiente como para que Orwell no lo notara, pero algunas de ellas se tocaban discretamente de forma que armaban una conexión en cadena. Y cuando una de las burbujas al extremo de la cadena tocó los materiales chorreando por la grieta del frasco, Menno mandó un comando a través de su lengua. Fuerza guía, conectar, a través de las burbujas guía. Su energía fluyó a través de las burbujas y hacia los materiales rojos del frasco. Piedra del rojo primario, pseudoconcepto del color primario, rojo. Los materiales dependiendo de su color podían cumplir cierta con el concepto de los colores primarios, y mientras no estuvieran infundidos con la fuerza guía de nadie, no eran más que materia prima que cualquiera podía utilizar. La habilidad de Menno podría palidecer cuando la comparábamos con Orwell o cualquier errante, pero su fuerza está en los detalles. Por eso era un excelente verdugo. Conjurar, falsedad, fuego infernal. Menno conjuró una manifestación artificial de las llamas del inframundo, un ataque violento por la espalda, pero una estratagema necesaria para luchar contra un oponente tan terrible. Maldita, fuerza guía, sacrificio, enredadera de césped, cuerpo, convocar, pecado original, plaga. Orwell se giró inmediatamente, sacrificando el cuerpo del demonio que tenía debajo para modificar su forma en un nuevo demonio mediante una conjuración. El demonio pasó de ser un asiento con varias patas a convertirse en un enjambre de pequeñas criaturas negras, devolviendo las llamas de Menno. Los bichos se quemaron, pero la protegieron. Sí, sí. Un movimiento muy astuto. Pero aún no es suficiente. Orwell desvió su mirada de las llamas hacia Menno, cargando su bastón de poder. Fuerza guía, conectar, santo bastón, tríada primaria. Pero justo cuando giró para disparar un desagradable encantamiento hacia Menno y Akari, Orwell se encontró cara a cara con una alta sacerdotisa de cabello rojo oscuro. ¿Qué? Orwell se paralizó. El cambio repentino en los pocos segundos que había estado mirando hacia otro lado fueron demasiado inesperados para que sus pensamientos los procesaran, y su encantamiento se vino abajo justo antes de completarse. Quien tenía enfrente era sacerdotisa pelirroja, cuyo rojo se asemejaba a la sangre seca. Sostenía a Akari en sus brazos. Sin duda, esta ominosa figura era la única persona que siempre sospechó de Orwell desde el momento que se sumergió en las artes prohibidas. Leer. Pero ¿cómo? No, no puede ser. ¿Acaso fingiste ser la señorita Menno todo este tiempo para acercarte a? Tenías razón en una cosa, la imagen de Flair vibró como un espejismo. Hubo una especie de ondulación en el espacio, y la aparición de la sacerdotisa pelirroja se fue alterando gradualmente. Cuando la luz se desvaneció, Menno volvió a aparecer. Siempre pienso las cosas. ¿Qué? La arzobispa jadeó con incredulidad. Manipular las partículas de luz individualmente para establecer un camuflaje guía era una técnica especial muy avanzada desarrollada por Flair. Multitud de personas habían batallado durante años para aprender esa técnica, pero ninguno consiguió dominarla hasta el punto de poder utilizarla en el campo de batalla, ni siquiera la propia Orwell. Pero esa joven es la única persona capaz de manipular la fuerza guía así. Me temo que no. Ciertamente no estoy al nivel de la maestra, pero aún puedo usarla para luchar. Fue gracias al conocimiento que Orwell tenía de la personalidad enfermiza de la maestra y de la dificultad de su técnica que saltó directamente a la absurda conclusión de que Menno había sido ella disfrazada desde el principio. Y es que Flair,
si era el tipo de persona que realmente podría hacer algo como esto con tal de arrinconar a su presa. Aunque Menou no podía mantener su disfraz de otra persona mientras se movía, podía mantener la ilusión con suficiente eficacia mientras se quedara quieta. Si la dominó hasta este punto es porque fue la primera técnica que tuvo que dominar cuando se emprendió en los caminos de la conjuración, y es precisamente porque aprendí esta técnica que me llaman flarete. El orden en el que minuciosamente instruyeron a Menou en el arte de la conjuración fue realmente bizarro, diferente a cualquier educación ordinaria. Y lo que es más importante, ella había sido blanqueada de tal manera que podía absorber estas enseñanzas como ingredientes para una sopa. Gracias a esto, Menou pudo dominar el camuflaje. Sin embargo, había un factor más a tomar en cuenta, el más peligroso de todos, y que Orwell pasó por alto debido al alarde de Menou. La persona más peligrosa de la sala no era Momo, que estaba golpeando a un ángel, ni Orwell, la arzobispa que había roto un tabú, ni siquiera Menou, que podía manipular las partículas de luz para imitar la apariencia de cualquier persona, sino la errante que fue invocada desde otro mundo. Menou no tuvo la amabilidad de decirle a su oponente toda la verdad sobre su estrategia prevista. Los otros trucos eran solo para distraer a Orwell de la existencia de Akari el tiempo suficiente para que Menou hiciera su verdadero movimiento. Vamos, Akari. Menou utilizó su fuerza guía para extraer el poder de la otra chica, haciendo que los hombros de Akari se movieran, su cuerpo se retorció como si le hicieran cosquillas. Esta era la verdadera estrategia que había pensado cuando llegó Akari. Fuerza guía, conectar. Por supuesto, cuando se intenta utilizar el poder de otra persona, normalmente tanto el usuario como el recipiente sufrirían daños en sus espíritus y en sus almas. Pero ese no era el caso con estas chicas. Desde su renacimiento, Menou era capaz de aceptar los espíritus y las almas de otras personas, y Akari entregó la totalidad de su alma y su espíritu a Menou con una confianza incondicional. Al igual que en el tren, Menou utilizó la magia de Akari para conjurar un encantamiento de gran potencia. Sin sus escrituras, tendría que usar las crestas de su daga, pero los niveles latentes de la fuerza guía de Akari incluso superaban con creces a los de Momo. Orwell seguía conmocionada por el camuflaje. Así de amenazante era para ella la imagen de Flair. En su condición actual, ella no sería capaz de manipular la compleja conjuración de los conceptos de los colores primarios. Probablemente podría usar crestas simples, pero eso no sería un problema. Si utilizaba mucho del poder de Akari para conjurar su vendaval, la daga de Menou hasta podría atravesar las múltiples barreras de su ropa. Menou estuvo segura de su victoria hasta el último instante. Una verdadera lástima, señorita Menou. Estuvo muy cerca. Fuerza guía, autoconexión, condiciones cumplidas, catedral, crestas de encantamiento en la construcción de la iglesia, conjurar, barrera de protección VIP. Y en ese instante, la barrera de la catedral se activó, y la luz guía brilló alrededor de Orwell, protegiéndola. Los ojos de Menou se abrieron de par en par. No fue la voluntad de Orwell la que había conjurado este encantamiento. La barrera de la catedral estaba construida con condiciones que la activaban automáticamente. Lo más probable es que la destrucción de su barrera exterior por un ataque externo fuera una condición para construir una barrera aún más fuerte que protegiera a las personas más importantes del interior. Esto es malo. Menou empezó a ponerse nerviosa. La poderosa barrera que protegía toda la catedral se estaba concentrando en una sola persona. Incluso con la fuerza guía de Akari, no podría atravesarla. Podía entender esto muy bien debido a su habilidad para medir con precisión la cantidad de poder en un encantamiento. Menou apretó los dientes. Debería haber predicho esto. Había visto las crestas de la catedral durante su primera visita. No pudo analizarlas todas, pero se dio cuenta de que no solo había una barrera exterior, sino también una que funcionaba en el interior. Lo había tomado demasiado a la ligera. Orwell sonrió triunfante y comenzó a cargar su bastón sagrado a paso tranquilo. Fuerza guía, conectar. Menou dudó. Sabía que estaba a punto de hacer algo que no debía, pero no tenía más opciones. Tenía que elegir. Eso era lo que su maestra le había enseñado. Llegando a la conclusión precipitada de que tendría que usar un movimiento prohibido si quería gana, actuó inmediatamente. Akari Tokitou, pureza conceptual, tiempo. Menou profundizó su conexión con Akari aún más que en el tren. Tomar prestada la energía de Akari no sería suficiente para atravesar la barrera de Orwell, así que tendría que confiar en la pureza conceptual acoplada indebidamente a su alma. El poder de Menou hizo contacto con el alma de Akari. Entonces, en ese instante, su espíritu se sumergió en un profundo abismo. Ni siquiera hubo tiempo para resistirse. El espíritu de Menou fue completamente superado. La cronología de su conciencia se sumió en el caos, y la Menou del pasado y la del presente se volvieron imposibles de distinguir. Ya no podía saber dónde estaba ni qué hora era. No tenía ningún reloj interno al que recurrir. Naturalmente, no podía conjurar en ese estado.
Se adentró a un reino que no tenía cabida para la conciencia y a donde ninguna alma humana debería morar jamás. Ella hizo una apuesta, y la había perdido. La conciencia de Menou pasó del mundo exterior a lo más profundo de sí misma, arrastrada a los confines del tiempo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.